Continuando con nuestro programa y como fue prometido, nos toca hacer un contacto vía Zoom con Buenos Aires, donde se encuentra Jack Bogosian, nuestro referente para el mundo del cine. Decíamos hace un rato que siempre es un placer escucharlo. Y en esta ocasión vamos a estar conociendo un poco más sobre el film El Amanecer de Aurora, que recuerdo que en otra oportunidad también hemos conversado sobre el lanzamiento de esta película del año 2022 y de cómo se va a presentar la semana próxima en Montevideo. Jack Bogosian, bienvenido una vez más a Gomidas. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Mucho gusto. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Qué expectativa con el lanzamiento, ¿eh? La verdad que sí, acá muchas ganas de... Intrigado. Sí, para poder contar o repasar un poquito y que nuestra audiencia también pueda hacer memoria, lo que es la sinopsis de esta película dice: cuando tenía 14 años, Aurora perdió todo durante los horrores del genocidio armenio. Con una combinación de animación colorida, testimonios en video de Aurora en su vejez y 18 minutos redescubiertos en la película siliente que protagonizó El Amanecer de Aurora, rescata su inspiradora historia del olvido. ¿Por qué esto de historia del olvido? Bueno, son varios factores los que convergen en El Amanecer de Aurora como hecho fílmico mismo, o sea, como película, como film, y además la historia. Acá son varias historias que se cruzan siendo la misma. Olvido porque, bueno, la tendencia que obviamente no permitimos que llegue a tal es al olvido, con todo lo que tiene que ver con el genocidio armenio, ¿no? Es como si fuera un mandato del enemigo, que afortunadamente todavía no pudieron conseguir. Pero yendo a la película, El Amanecer de Aurora, como decía antes, es un punto de convergencia en varias historias. Aurora existió realmente. Ustedes saben que nos referimos a Aurora Ujú. Mardigañán, una joven que a los 14 años escapó, huyó del genocidio, pero cuando decimos escapó, huyó, no es que escapó y huyó, escapó, huyó padeciendo las atrocidades más terribles que ya todos conocemos lamentablemente. O sea, fue un periodo de varios días, de meses, intentando escapar para llegar finalmente a América, a Estados Unidos en este caso, donde logra rehacer de alguna forma su vida y sobre todo logra ¿Y sobrevivir. cómo logró reinventarse, ¿no? Después de esas atrocidades. Es una historia... Afortunadamente, si no, sería un caso más perdido, ¿no? Aurora significa mucho. Yo cuando hablo de Aurora, de ella precisamente, me acuerdo mucho de mi abuela, porque mi abuela también padeció el mismo sufrimiento a lo largo del periodo de escape, ¿no? No fue algo tan inmediato, ni agradable, ni armonioso, todo lo contrario. Aurora, entonces, después de haber vivido en carne propia el genocidio, porque lo vivió, nunca mejor literalmente decirlo, llega a Estados Unidos y comienza a escribir su historia. Empieza a escribir su historia, de hecho hay un libro que se llama Subasta de Almas, que son sus memorias. Se hacían publicaciones semanales, creo, o quincenales, pero no mucho más que eso. Empieza a tener una difusión importantísima. La historia es impresionante. Alguien que logra escapar del infierno que en ese momento todavía existía. Esto llega a productores de Hollywood, que en ese momento Hollywood era el comienzo de una historia y ya era de una industria y ya era gloriosa la industria, se interesan en el libro. Y finalmente, después de tratativas, de charlas y una cantidad de cosas que están en la película que no me quiero detener porque seguramente va a ser mucho más sorpresivo y agradable para todos descubrirlas durante la proyección, deciden hacer una película. Deciden hacer una película donde Aurora además es la protagonista. O sea que ella en su película narra, recrea, revive todo el padecimiento del genocidio, mientras en los territorios armenios el genocidio todavía estaba vigente y existía. O sea, es una historia absolutamente increíble. Es increíble. Si no fuera real, costaría realmente creerlo.
Y finalmente, estos factores de los que hablaba antes, uno es la historia de Aurora misma, otro es esos tantos minutos que se encontraron, porque por supuesto la película fue quemada en su mayoría, se pudieron encontrar esos rollos de película, y al mismo tiempo se intercala, se interactiva con un reportaje a la misma Aurora, poco antes de morir. Cuando nosotros hablamos de todo esto parece como un rompecabezas, pero Ina Sakian, que es la directora, logró hacer una película logrando la unidad de estas tres vertientes que tenemos acá. O La sea, forma de tenemos contar. ya tenemos este rompecabezas que bien describís, entonces consta de partes de la película que ella protagonizó, una entrevista que se le hizo antes de morir y lo que sería la ficción actual. La historia misma, la Claro. historia de ella, pero la historia de ella llevada con una técnica de animación muy moderna, que además es fantástica porque suaviza absolutamente, digamos, las atrocidades, ¿no? Los momentos más terribles. Es una historia absolutamente entendible, absolutamente entretenida y absolutamente fuerte, porque obviamente el tema es el genocidio, pero cuando lo vemos de otra forma. Es una película que está muy bien hecha, está muy bien mezclada. Yo creo que Ina, la directora, como decía antes, que es del estudio de documentales Bars Media de Yerevan, que creo que es el estudio de documentales más importantes que tiene Armenia ahora, lograron escribir, trabajaron muchísimo sobre el guión y sobre todo trabajaron muchísimo de la forma en que mezclar estas tres parcelas, digamos, completen y logren una unidad fílmica, yo diría que única, extraordinaria y además necesaria. Si te parece, antes de continuar, para poder Sí, plasmar un sí, sí, poquito todo lo que estás contándonos, vamos a sí. compartir lo que es el tráiler de la película a modo de adelanto. Lo van a poder ver Mm. nuestros oyentes a través de YouTube o si no también seguirlo a través del audio por la radio. Adelante. You cannot possibly imagine how important your story is. Action! Ես ընդամենը 17 տարեկան էի, երբ հոլիվուդյան աստղ թռցած էի։ Բայց դերասան չէի գրծած դառնալ։ Ես դեռ չէի խաղար։ Ես կվերապրեի։ Sooner or later, all you're going to die. There will be no one single Armenian to leave. Jack, ¿cómo se ve lo que comentábamos de las animaciones con las personas, digamos, en reales? Esa combinación es espectacular. ¡Qué trabajo! Un trabajo que costó muchísimo. Es una producción de 2022 y en el tráiler lo que veíamos era lo que estábamos hablando antes, ¿no? La historia contada en forma animada, Sí. que podría haber sido perfectamente actuada por actores, pero yo creo que la animación Es le bárbara. dio un plus importantísimo, porque son muy bellas las imágenes. Además, son muy bellas las imágenes, aún las terribles, ¿no? O sea, la pintura, la animación, yo creo que le da un toque artístico que suaviza un poco la gravedad del asunto. Y ahí también vieron escenas de la película
de los años 20, ya más de 100 años de esa película, y ese reportaje Aurora que bueno, es un buen documental en sí mismo, ¿no? Una reliquia de información también, ¿no? Porque esa parte del reportaje me imagino que habrá sido, o sea, muy poca gente tiene acceso a eso. Sí, es un reportaje que se hizo, ella ya estaba un poquito enferma de alguna forma, pero cuenta como contó su historia en el libro y afortunadamente esta película, además de ser un film más o una película armenia más, se convierte en un documento más, Ujú. ¿no? Tal Es cual. un documento, sin quererlo, yo creo que Ina, la directora, logró no solamente porque no se propuso dar una lección de historia ni hacer una película educativa, la película está mucho más allá de eso, es una película absolutamente artística y cinemática, pero al mismo tiempo yo creo que documenta aún más el genocidio armenio, que creo que es uno de los más documentados de la historia, ¿no? Un documento más. Vos decías que la historia te remontaba, te hacía acordar a tu abuela y creo que pasa eso con Aurora Mardiganian, que es eh, una referente de toda esa época que nos lleva a todos a pensar en la historia de nuestras mujeres, de nuestros antepasados, que lo vivieron también desde ese lugar muy trágico. Se va a estar presentando el 27 de mayo en la Facultad de Comunicación de la UDELAR, en la calle San Salvador. ¿Vos en qué contexto la viste? Recordanos cuándo fue. Yo la película cuando se estrenó en Armenia, que Ahí creo que va. lo hablamos Sí, el Sí. sí, mismo lo año habíamos después, hablado. en el 22, en el Ujú. festival, en el Golden Apricot de la edición 22 Es que se verdad. estrena la película en Armenia. Ha hecho un recorrido fantástico internacionalmente por festivales, ha logrado premios. Hace muy poco nosotros la dimos aquí en Buenos Aires en el ciclo de cine armenio que yo tengo aquí en UGAP y fue un éxito terrible. A mí lo que me produce la película no es tan importante como lo que yo veo que la película produce en la gente, ¿no? Qué lindo. Ujú. O sea, es una película que se formó, que se gestó, que se concibió en el momento exacto. Si hablamos de las películas de genocidio, que son varias, algunas deberían haber aparecido antes, otras después. El amanecer de Aurora llega en el momento justo donde todos necesitamos ver la historia contada de esta manera también, que es la misma historia que leímos, que es la misma historia que nos Claro. contaron, pero como elemento y como unidad fílmica creo que es la mejor manera de verla y reflexionar, ¿no? Reflexionar muchísimo. Estamos hablando de una mujer, de una niña, de una adolescente de 14 años que, bueno, que sobrevivir, a veces las palabras son solamente palabras, pero encierran contenidos inmensos, ¿no? Pudo sobrevivir y llegar donde llegó y de alguna forma ahora nos está ayudando a nosotros también a ser más conocido y a difundir más y de una forma muy estética el genocidio armenio, ¿no? Sí, y de una manera distinta al resto de las películas, porque este toque de animación que tiene, como vos resaltabas, también hace que se vea la realidad que se vivió, esas imágenes trágicas, pero que a su vez no sean tan trágicas, porque si bien estamos ya bombardeados con ese tipo de imágenes, con un estilo así como animado, es más leve. Jack dijo, el que me quedó resonando, la frase que vos usaste, que es bello a pesar de ser triste. Y eso, sí. bueno, es muy representativo del arte bien logrado, ¿no? Lograr la belleza en todas las emociones que puedan penetrarnos. Porque sea bella no nos va a permitir no tener sensaciones. Claro. Basta ir a un museo y es exactamente lo mismo. Esta película lo logra, pero además logra unir casi unánimemente diría, por las experiencias vividas, el beneplácito, la aceptación del público, ¿no? O sea, no conozco a nadie que no le haya gustado la película. Creo que es una muy buena recomendación. Quiero agradecer y subrayar la iniciativa de la Embajada de Armenia y en su nombre a Mariam Gevorgian, su encargada de negocios, que me parece fantástica esta iniciativa, ¿no?
de comenzar a mostrar cine armenio, que bien, si bien hemos mostrado muchas veces cine armenio en Montevideo, en Bramián hemos mostrado, me acuerdo de una película hace mucho tiempo, en UGAP también, en Cinemateca permanentemente también. Ojalá que esto se instale y podamos tener encuentros recurrentes con el cine armenio, que es una filmografía que de alguna forma pide ser aceptada, vista y querida, ¿no? El cine armenio hace pocas semanas cumplió 101 años, y en esos 101 años, aún pasando por las épocas más adversas, más terribles, nunca dejó de filmar ficción, animación, y fundamentalmente nunca dejó de documentar su historia, ¿no? La historia armenia, desde todas las vertientes, desde todos los ángulos que ustedes quieran imaginarse, está documentada en esa forma, ¿no? En la forma documental. O sea que me parece importantísimo, de alguna forma, festejar estos 101 años del cine armenio, conmemorando la tragedia que lamentablemente aún sigue sin reconocerse, ¿no? Te queremos agradecer, Jack, por este contacto, por darnos un adelanto de lo que vamos a poder ver el lunes 27 de mayo en la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, en San Salvador 1944. Gracias por tu tiempo y nos estamos viendo. Sí, yo necesitaría, si me permitís, decir algo sobre las invitaciones, la forma de acceder. Adelante, por supuesto. La semana que viene seguramente la embajada ya lanzará el medio de comunicarse para lograr las invitaciones, ¿no? Lo que hemos hecho fue una campaña, como decimos en marketing, precalentar un poco la pantalla, y el acceso, que es un acceso absolutamente libre y gratuito, va a estar disponible, digamos, lo va a notificar la embajada a partir de la semana que viene, de los primeros días. Decir también que la película está hablada en Armenia con subtítulos en armenio, con subtítulos en español. Es importante. Bien. Importantísimo para que, bueno, como tiene que ser por otra parte. Así que mi agradecimiento a ustedes, mi agradecimiento a la embajada. Espero que vayan porque va a estar bueno que vayan, y porque seguramente la consecuencia de esa película de alguna forma va a cambiar, va a modificar, va a aumentar algo en todas nuestras vidas. Muchas gracias, Jack, nuestro referente, especialista en cine. Un placer escucharte. A ustedes, gracias.